Continuemos con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina, y sigamos en el capítulo 5 de la primera carta. Hace 8 días vimos solamente 2 versículos y estuvimos hablando de un tema muy particular. Hay una realidad que no podemos ignorar. Dios es el dueño de la iglesia y Él ha querido diseñar su iglesia de la manera en que Él sabe que es mejor. Y aunque esto no hace mejor, ni más importante, ni más grande a nadie, pero Dios ha querido diseñar de que haya un rebaño, de que haya un pueblo, de que haya unas ovejas y también de que haya personas que guíen a ese pueblo, a ese rebaño, a esas ovejas, y los podemos llamar ancianos, los podemos llamar líderes, pastores, para utilizar términos bíblicos y evitar algunos términos que a veces se quieren utilizar extrabíblicos. Pero nuevamente, esto no es para que nadie se sienta más importante, sino para que haya un orden dentro de la iglesia. Eso fue lo que vimos hace 8 días y por eso vimos que la palabra de Dios hacía un llamado y obviamente desde el corazón a respetar esa autoridad y a mostrar amor a esa autoridad. Si es que, como lo vimos, que es quizá el punto más importante, se está haciendo conforme a la palabra. Pero, y lo decíamos en la enseñanza hace 8 días, y de eso va a tratar la enseñanza de hoy, y no solamente la de hoy, sino las que siguen con la ayuda de Dios. Pero hablábamos porque precisamente muchas veces una de las cargas más fuertes, más grandes frente al liderazgo, es que en ocasiones hay que enseñar, o en ocasiones no, siempre hay que enseñar la verdad, pero lo que me refiero es que en ocasiones hay que enseñar de manera que la palabra, como dice, a veces es como espada, parte, a veces es dura, y entonces eso es un trabajo muy fuerte, muy difícil. Así que de eso es de lo que va a empezar a enseñarnos la palabra. Hoy solamente vamos a ver un versículo, hay mucho que ver allí. Leámoslo y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente dice: Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Entonces, si notamos lo que les acaba de decir y que vimos hace 8 días, esta es la parte difícil. Cuando, como dice aquí la palabra de Dios, hay que amonestar. Cuando hay que tratar con esas situaciones complicadas, difíciles, que surgen en la congregación. Porque como lo hemos dicho tantas veces, la iglesia no es un lugar, como muchos han pensado, de personas perfectas, que no cometen errores, que no fallan. Es todo lo contrario. La iglesia es un lugar donde hemos entendido el Evangelio y a pesar de nuestros errores, fallas, nos perdonamos, nos aceptamos, de hecho nos toleramos, porque aquí, mejor que nadie, tú y yo sabemos que estamos en un proceso y ninguno es perfecto. Entonces muchas personas se han confundido con eso, por eso ciertamente nadie, absolutamente nadie en esta tierra va a encontrar una iglesia perfecta en ese sentido, porque no existe una sola persona perfecta en este mundo, no lo existe. Ni el mejor cristiano ya es perfecto, ni el mejor cristiano ya es producto terminado. Y esa es la labor precisamente del liderazgo. Por eso es que nos reunimos constantemente para aprender, para ser corregidos, para seguir avanzando, para crecer. Entonces es como ilógico, ¿no? Y hasta a veces yo me pregunto, ¿cómo puede haber personas que llegan a ese pensamiento, creer que la iglesia es perfecta? Pues entonces, ¿para qué nos seguimos reuniendo? Ya tendríamos que tener alas y aureolas, no lo sé, aunque ni siquiera sé si en el cielo tendremos alas, pero es como una manera de decir que entonces si ya somos perfectos, no deberíamos estar aquí. Ninguno es perfecto. De hecho, cuando uno mira, yo me atrevería a decir casi que el 90% de lo que la Biblia enseña es cómo vivir en obediencia, cómo ser perfeccionados, cómo ser corregidos. Y precisamente de eso es de lo que va a empezar a hablar la Biblia, la palabra de Dios, particularmente en Tesalonicenses, a partir de este versículo. Tanto que le he puesto como título a esta enseñanza precisamente corrección. Para poder vivir en la santidad, que es el centro de estas cartas de Pablo a los Tesalonicenses, necesitamos ser corregidos. Mis hermanos, tú y yo ya somos santos, lo veíamos ahora en el Salmo y es verdad, ya somos perfectos, justos. Dios nuestro Padre nos ve, nos ha aceptado completamente, nos tiene en sus brazos y nunca, jamás nos va a soltar. Porque Él nos ve en los méritos de su amado Hijo Jesucristo, porque Él nos trata como Cristo, porque estamos en su Hijo amado. Ese es el Evangelio, eso es tan maravilloso. Saber que a ti y a mí Dios nos trata como a sus propios hijos de verdad, porque estamos en el Hijo, tenemos la vida, eso es maravilloso, porque somos perdonados. Pero en la realidad que estamos viviendo tú y yo aquí en esta tierra, todavía en este cuerpo de carne, necesitamos todavía ser mejores, todavía necesitamos ser corregidos. Entonces,
Eso es lo hermoso, cuando se entiende correctamente y se enseña desde el Evangelio, pues la corrección es un poco más fácil. Pero mis hermanos, a veces hay personas, hay hermanos que no les gusta cuando se les corrige. Sin embargo, si uno lo entiende correctamente, mis hermanos, nuevamente, ¿quién puede levantar la mano y decir que ya es perfecto? Lo que pasa es que también hay que aclarar, y de eso es de lo que va a ir este pasaje, hay que aclarar que muchas veces la corrección no se hace de la mejor manera. Por eso este pasaje particularmente, solo este versículo, no nos habla de todas las cosas que son necesarias corregir en nuestra vida, porque para eso tenemos mucho más en el texto, pero al menos sí nos habla de tres cosas que deben ser corregidas y cómo deben ser corregidas para que las podamos tomar de la mejor manera, aunque de hecho creo que habla de tres de las cosas más difíciles. Así que espero que Dios me dé gracia para poder enseñar y que tú con el corazón puedas aceptar esta palabra con humildad, entendiendo que no son los pensamientos ni las ideas de Alex, sino que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ya sin más preámbulos, porque hay mucho que ver, quiero que veamos esas tres cosas que son necesarias que se corrijan y cómo corregirlas. Por eso lo primero que quiero que veamos es corrigiendo el desorden con amabilidad. En la iglesia sigue habiendo desorden y la Biblia lo enseña. ¿Eso está bien? No. Pero Dios, esto es lo más interesante, Dios llama a la iglesia y ahí es donde viene el punto más importante. Por supuesto, el pasaje anterior, y está dentro del contexto, habla del liderazgo. Es una responsabilidad del liderazgo corregir lo que está deficiente dentro de la congregación. Pero no es solamente del liderazgo, es una responsabilidad de todos como iglesia. Pero ¿cómo hay que corregir el desorden que está, mis hermanos? Está. Eso sería como, vamos a ponerlo de esta manera. Por más ordenada que sea una persona en casa, siempre nos resulta desorden. Siempre hay algo que ordenar. Puede ser la persona más limpia, más pulcra, pero vaya a ver si muchas veces no se acumula el mugre, la suciedad. Hay que ordenar, hay que hacerlo. Y es más, para que algo permanezca ordenado, hay que estar ordenando constantemente. ¿Creen que eso no es verdad en nuestras vidas? Yo no sé tú, pero yo necesito que muchas cosas en mi vida sean ordenadas todavía. Pero ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que corregir? Según la palabra, con amabilidad. Veamos esto en la primera parte del versículo 14, aunque hay mucho que aclarar por la traducción. Esta traducción dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Entonces lo que les digo, en esta traducción hay mucho que corregir porque, bueno, lo primero es lo que les decía. Aquí cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión de hermanos, se está refiriendo a la iglesia en general. Nuevamente, es cierto que esta responsabilidad principalmente recae sobre el liderazgo del cual hablaron los versículos anteriores, pero a la vez también se extiende a toda la congregación. En otras palabras, nosotros no podemos ignorar que aquí no estamos, si somos bíblicos realmente, no estamos en un grupo jerárquico donde están los que son más altos, los que tienen una posición privilegiada y los de menos. No, no, mis hermanos. La iglesia es un cuerpo donde todos nos ayudamos. De hecho, quiero decirlo y espero que no se vaya a malinterpretar, que Dios lo guarde a uno, pero hombre, el pastor también podría estar en una situación difícil, podría ser que se esté deslizando, se esté desviando porque no es un cuerpo glorificado y tú también tienes la responsabilidad de corregir si de pronto algo se está desviando. Eso lo hemos dicho tantas veces, mis hermanos, somos un cuerpo, somos una familia. Claro, hay unos roles, hay un orden, pero si lo entendemos correctamente, si una persona ve que algo no está funcionando bien, tiene toda la autoridad, todo el derecho. De hecho, como dice aquí la palabra, toda la potestad aún bíblicamente para decir, venga, aquí hay algo que no está funcionando bien. De hecho, ese es el contexto de lo que está diciendo aquí, porque dice, hermanos, hablando a toda la iglesia, les rogamos, claro, es un ruego, es una súplica, por eso precisamente el punto es corrigiendo con amabilidad, porque la palabra que allí se utiliza habla de amabilidad o de tener cuidado de cómo se va a corregir. Entonces lo que les decía, hay personas, y yo entiendo, que a veces están dolidas dentro de una congregación porque como nuevamente, como dentro de cualquier congregación, cualquier iglesia real y por más bíblica que sea y más sana, pero donde hay personas imperfectas, pues van a presentarse situaciones difíciles, desorden. Entonces, mis hermanos, en ocasiones hay que corregir y a veces esa corrección no se hace de la mejor manera. Por eso dice, notemos, ¿cómo es que se va a, como dice aquí, amonestar, que es quizá la palabra más fuerte, pero primero Pablo dice,
es un ruego, es una súplica. De hecho, esta palabra ya la ha utilizado Pablo anteriormente como para hablar de con el corazón. Sí, a veces hay que corregir las situaciones difíciles, pero como un ruego, como una súplica, desde el corazón, no que se sienta como un regaño, no que se sienta como una crítica, porque mis hermanos, a cualquiera nos puede pasar. Pero entonces, notemos, les rogamos con el corazón que, y viene entonces esa palabra amonesten, que sí, quizás la palabra más fuerte que también puede significar es exhortar. De hecho, sí significa regañar. Hace 8 días también hablábamos un poco de esto, pero decíamos que la palabra que se utiliza allí en el idioma original dice que es un regaño gentil, es decir, es que hay que regañar porque, o en otras palabras, hay que corregir mejor, sería la mejor traducción. Hay que corregir algo, pero hay que hacerlo con gentileza. Literalmente, la frase que se utiliza en el idioma original es como poner en la mente, es decir, hay que corregir algo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Trata de llevar a la persona a la reflexión. Vamos a preguntarnos si esa es la manera en la que nosotros normalmente corregimos cuando algo está deficiente. Es decir, hay una persona que está cometiendo un error. De hecho, como dice en el idioma original, la expresión que se utiliza en el idioma original es una expresión como que hay una persona que se está desviando de las filas, como si estuviéramos haciendo una formación y una persona se quisiera desviar, como que no se siente cómoda, está generando incomodidad, está generando desorden, que literalmente por eso es el punto así. Es una persona que no se quiere sujetar o está generando un conflicto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La mejor manera, y es un ruego, es llevar a esa persona a la reflexión, a decirle, mira, ¿no crees que lo que estás haciendo está mal? ¿No crees que de pronto lo que estás haciendo está generando un conflicto? ¿Por qué no reflexionas? Entonces, preguntémonos, cuando en la congregación a veces se quiere corregir algo, ¿se hace de esa manera? O no sé si alguien lo haya experimentado, ojalá no aquí, pero muchas veces es una crítica, es un regaño, hasta a veces exponiendo a las personas públicamente. Miren, mis hermanos, notamos lo que está diciendo. Ahora alguien diría, pero ¿por qué esta traducción dice a los perezosos? Es que curiosamente la palabra que se utiliza en el idioma original solo la usa Pablo. Entonces, los críticos no se ponen de acuerdo, pero si tú lees otras traducciones te darás cuenta que hay otras traducciones que precisamente dicen los ociosos, otras dicen los desordenados, otras dicen hasta los entrometidos, pero una vez más, el contexto nos lo debe dar la palabra original y literalmente la palabra en el idioma original nuevamente es como una persona que rompe filas, nuevamente que se supone que debería estar caminando derechito, pero se desvía. Entonces, algunos creen que está hablando de la pereza y bueno, y si fuera el asunto, pues también habría que corregir porque eso también está mal, pero de eso ya nos ha hablado la palabra de Dios en otro lugar. Por eso la mayoría creen, de los expertos creen que realmente la mejor traducción es el desorden, por lo que les decía, pero ¿cómo hay que hacerlo? Con amor y nuevamente, vamos a decirlo de esta manera, y suele suceder, a veces nos pasa de pronto en lo personal. Uno a veces piensa que un regaño, que el mal genio, o que de pronto la crítica, la condena o el señalamiento va a cambiar más fácil a las personas. Pero miren, mis hermanos, si quien se está desordenando, quien está rompiendo filas, quien se está desviando un poco, que a cualquiera nos puede pasar, es nuestro hermano en Cristo, ¿cómo no descansar en que el diseño de Dios es perfecto y que esa persona que tiene el Espíritu Santo, si llevamos a esa persona con amor a la reflexión, esa persona va a poder reflexionar y pensar, venga, verdad, yo de pronto estoy haciendo algo mal, esto realmente no es lo correcto, me estoy desviando del camino? ¿No creen que es la mejor manera para corregir la iglesia de Cristo? Entonces, si notamos por qué nuevamente el título de este punto es corrigiendo el desorden, ¿con qué? Con amabilidad. Sí, hay que corregir, pero ¿cómo? Entonces, de hecho, quiero decir lo que a veces nosotros mismos como iglesia hemos sido criticados por eso. Ay, no, pero es que allá no, allá toleran el pecado, allá no le dicen nada a nadie. Mis hermanos, aquí lo estamos diciendo. Lo que pasa es que no lo decimos cada 8 días y como se dice vulgarmente, no cogemos a las personas de tema o no nos agarramos simplemente de un desorden de alguien para estar criticando, como decimos en nuestro idioma coloquial, chuse y chuse y chuse. Mis hermanos, no, porque hay que esperar que la persona reflexione, porque hay que hacerlo con amabilidad, porque también tenemos que tener cuidado, nos podría estar pasando a nosotros y como quisiéramos nosotros que nos corrigieran. Entonces, si notamos, de hecho quiero ir a unos pasajes fuertes de la Biblia que hablan sobre esto. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 20 y la primera parte del 21 dicen, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado,
Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. ¿Por qué he traído este pasaje? Notemos que, según el contexto de la primera carta a Timoteo, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que él corrigiera una iglesia que tenía dificultades como toda iglesia, pero notemos que aquí dice que hay personas que les encanta discutir ideas mundanas y necias que se estaban oponiendo a Timoteo y ellos se creían muy sabios, mis hermanos. Eso sucede en la iglesia. Personas que, lo que les digo, que a veces quieren generar conflicto, quieren generar división, quieren generar desorden dentro de la congregación. Eso pasaba desde el principio, pasaba con las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles. Mis hermanos, eso no es nada nuevo. ¿Y qué dice la primera parte del versículo 21? Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Miren, mis hermanos, hagámonos la pregunta. ¿Será que eso que nos está inquietando, será que eso que nos está generando malestar o eso que estamos cuestionando nos ayuda en la fe? Cuando algo realmente no es para nuestra edificación, no es para nuestra santificación, para nuestro crecimiento en Cristo, mis hermanos, al final eso no sirve para nada. Pero a veces nosotros nos podemos hasta ser presa de esto o hasta nosotros mismos estarnos metiendo en estas situaciones. Hay que corregirlo. Para eso estaba Timoteo allí. Miren, mis hermanos, el verdadero conocimiento es Cristo y todo lo que tiene que ver con Él y su palabra y su verdad y que nosotros seamos conformados a su imagen y que nos recuerde lo que Él hizo por nosotros, el evangelio, la gracia, la misericordia. Y perdón lo que va a decir, pero todo lo demás no sirve para nada. Más bien al contrario, puede generar conflicto. Así que ojalá que no esté pasando. Pero si llegara a pasar y que Dios nos guarde, mis hermanos, hay que corregir eso. Precisamente en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, vuelve y resalta el asunto en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Una iglesia donde la gente se peleaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo uno? ¿Qué significa lo otro? Mira, mis hermanos, llevemos toda discusión a Cristo. Es decir, cuando Cristo sea el centro, la discusión acaba. No nos peleemos por palabras. A veces, hasta a veces en la iglesia se genera división en la iglesia por una palabra que si de pronto hasta la definiéramos, nos daríamos cuenta que ni estamos en contra los unos de los otros. Pero, ¿qué dice allí la palabra de Dios? Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Pasa en la iglesia. Alguien diría, ¿y aquí no pasa? Pues ojalá no, pero pasa, puede pasar. ¿Y qué dice el versículo 15? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo es que se van a resolver todos esos altercados? ¿Cómo es que vamos a corregir esas, digámoslo, esas desviaciones o esos desórdenes? Aquí está la clave, con la palabra. Esforzándonos porque cuando prediquemos la palabra sea una palabra centrada, sea una palabra que, mis hermanos, sea correcta, como dice allí, que sea la verdad. Entonces notemos, la manera no es ponernos a discutir, a pelear. En muchas ocasiones lo he dicho, a mí no me gusta eso. Si tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud, nosotros mismos como iglesia hemos abierto un espacio los lunes de estudio y los que asisten a los estudios saben que es verdad. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna inquietud? ¿No estuviste ni siquiera de acuerdo con algo en el sermón? No hay problema, lo podemos discutir, lo podemos hablar sanamente, pero no generar división, no generar un conflicto, no generar desorden, porque yo también me puedo equivocar. Es más, en ocasiones en los mismos estudios he reconocido cosas en las que yo mismo me he equivocado porque soy un ser humano de carne y hueso y todavía cometo errores. Pero mis hermanos, ¿a dónde debe ser llevado todo esto? A una palabra bien explicada, a la verdad bien expuesta. Precisamente, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Podemos ver que la Biblia lo enseña. Hay alguien que se está oponiendo a la verdad. ¿Qué hay que hacer? Instruirlo. ¿Con qué? Con ternura. Sí podemos ver con amabilidad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, sucede, mis hermanos, nuevamente, sucedía en la iglesia primitiva, sucedía en las primeras iglesias con los primeros cristianos. ¿Qué nos hace pensar que no nos va a pasar a nosotros? Pero ¿cómo hay que corregir esto? Hay que corregirlo, sí, pero con ternura, con humildad, con la palabra, con la verdad.
Primera a los Corintios, creo que es un pasaje muy conocido que también está dentro de ese contexto, y con esto cierro este primer punto. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Entonces notemos, mis hermanos, Dios nos llama al orden, porque a veces hay desorden. En el contexto, eso es lo que Pablo estaba diciendo. La iglesia en Corinto estaba teniendo muchos desórdenes. El lugar de congregación se había vuelto un lugar de balbuceos, un lugar donde las personas estaban generando un desorden impresionante. Uno hablaba en lenguas por allí, el otro por allá, no se respetaban. Desorden impresionante. ¿Qué tiene que decir el apóstol Pablo? Dios es un Dios de orden. Si alguien va a hablar, tome el turno, tome la palabra. Es más, si alguien tiene una revelación, pues esperemos que haya el momento para esa revelación. Si alguien va a hablar en lenguas, no está mal, pero hazlo en tu casa, porque aquí en la iglesia necesitamos solo 5 palabras que edifiquen, que 10,000 que nadie entiende. ¿Conocen ese contexto de Corintios? Esa es la realidad, porque el lugar donde, cuando nos reunimos, como dice aquí, la congregación debe ser un lugar de orden, donde vamos a aprender, a ser edificados, donde vamos a salir para vivir conforme a la palabra que Dios nos enseñó a través de la edificación de los santos. Entonces, ¿hay que corregir el desorden? Claro que sí, pero que Dios nos ayude a hacerlo con amabilidad. Esto nos lleva al segundo punto, y es corrigiendo el desánimo con consuelo. Un punto muy importante. Alguien diría, pero si estamos hablando del desánimo, ¿cómo que corregirlo? Bueno, es que esa palabra corrección está como en el encabezado del texto, así que es importante entender que sí, el consuelo, perdón, el desánimo hay que corregirlo. De esto nos habla la segunda parte del versículo 14, pero hay algo muy interesante aquí. Notemos lo que dice esta traducción y luego veamos lo que nos profundiza el idioma original, que es muy importante en este momento. Alienten a los tímidos, dice esta traducción. Alienten a los tímidos. Pero el idioma original dice alienten a los desanimados. Pero esa palabra en el idioma original literalmente significa una persona que tiene el corazón quebrantado, o que está débil en el corazón, o que le está faltando la fe y necesita valentía porque está teniendo temor, porque está pasando por dificultades. Entonces, yo quiero que pensemos esto. Acabamos de hablar de corregir a una persona que de pronto se está desviando del camino. Fuerte, ¿no? Pero ¿cómo hay que hacerlo? Con amabilidad. Pero para mí este ha sido uno de los puntos más fuertes, mis hermanos, y lo digo porque aún yo mismo lo he experimentado en carne propia y he visto muchos casos. ¿Cuántas veces ha habido hermanos con problemas, con dificultades? A lo mejor, y eso no lo podemos negar, puede ser que hasta las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles que esté viviendo el hermano, puede que sea hasta porque hizo algo malo, no lo sé. No siempre, pero puede ser así. Pero esta es la pregunta. Si una persona está pasando por un momento difícil, hasta pensemos hasta en una disciplina del Señor, ¿es momento de echar sal sobre la herida o es momento de alentar? ¿Cuántas personas están viviendo momentos difíciles dentro de la congregación y hasta a veces se aprovechan de esos momentos para decirle, vea, ¿sí vio? Eso se ganó por ser desobediente. Vea, se lo merece. Mire a ver qué hizo. Eso no es de gratis. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien lo ha experimentado? Pregunta nuevamente, ¿eso alienta? ¿Es momento para eso? Como el dicho, al caído caerle. Se cae el niño y lo levantamos con una pela. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente, los tímidos es porque es una persona que hasta puede estar dudando. Recordemos que en el contexto puede ser hasta una persona que perdió a un familiar, o puede ser una persona que está viviendo un momento muy difícil en su vida. Recordemos que a los tesalonicenses a muchos les estaban quitando sus pertenencias, los estaban golpeando, los estaban encarcelando. Y una vez más, notemos que también el contexto puede ser que alguien estuviera ya siendo reprendido hasta por Dios mismo porque estaba teniendo una actitud, por ejemplo, desordenada. Porque es la verdad, cuando se quiere corregir es también evitando que Dios nos discipline. Dios normalmente no nos castiga a la primera, Él muchas veces nos llama la atención. Y una de las maneras en la que Dios constantemente es tan paciente, misericordioso y amoroso y nos llama la atención antes de tener que corregirnos, castigarnos, es que Él nos corrige con la palabra, nos llama la atención. Porque si nosotros reconocemos que estamos actuando mal, Dios no necesita utilizar la vara. Pero si a veces nosotros somos tan necios, como dice en algún lugar la palabra, y es correcto, Dios al que ama
castiga, Dios al que ama disciplina. Muchas veces nos tiene que disciplinar porque nosotros somos un poco necios y no atendemos al llamado que Dios nos hace una y otra vez. Pero si sea por la razón que sea, que esta persona tiene el corazón quebrantado, está débil, hasta puede ser que su fe está flaqueando porque se está preguntando por qué estoy viviendo esto, es momento de decirle, mire, examínese, mire a ver qué pecado cometió. No, mis hermanos, es momento de alentar, es momento de consolar. Nunca, nunca la iglesia debe ponerle el pie encima a una persona que está caída. Porque si es nuestro hermano de verdad en Cristo, sin importar lo que haya pasado, pues precisamente si está en una situación difícil, hasta podemos entender, Dios está permitiendo eso con un propósito. ¿Sería el momento para nosotros aplastar? ¿Sería el momento para criticar? ¿Es el momento para qué? Para alentar, para traer consuelo. Podría traer tantos pasajes, pero creo que hay un pasaje muy claro referente a esto, y con ese pasaje basta, que es 2 Corintios 1, capítulo 1, versículos 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Ni siquiera Dios se complace cuando castiga. Él es lento para la ira. Él tarda en enojarse. Dios es de misericordia y fuente de consuelo. Voy a decirlo de esta manera, cuando Dios castiga es por la última. Aún Dios que nos podría castigar a la primera y es que ¿para qué lo voy a poner en un proceso? ¿Para qué le llamo la atención si yo sé que este es un necio? No, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que pasa por alto tantas veces nuestras faltas, no porque Él las quiera ignorar, sino porque Él, por sobre todas las cosas, nos quiere mostrar su misericordia, nos quiere mostrar su gracia, su amor. Yo no sé si tú lo hayas experimentado, pero yo lo he experimentado tantas veces. Porque si Dios a mí me castigara siempre que cometo un error, una falla, mis hermanos no estarían ni siquiera aquí. Dios es misericordioso. Sus misericordias, como dice las palabras, son nuevas cada mañana. Sus misericordias no se acaban. Cuando Dios castiga, cuando Dios corrige, cuando Dios usa la vara, es porque es su último recurso. Es su último recurso. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este contexto de Corintios. Nosotros debemos tener claro esto, mis hermanos. Espero que lo tengamos claro. Dios nuestro Padre es un Dios misericordioso, es un Padre misericordioso y Él es fuente de consuelo. ¿Para qué? Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Y si estamos pasando por dificultades, Él está allí para consolarnos, para alentarnos. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando una persona está pasando por dificultades, es momento de consolar. Y aquí hay una verdad muy interesante. Es cierto, y a todos nos puede pasar. En ocasiones puede ser que mi problema y mi dificultad yo no necesite contárselo a nadie y solo se lo cuente a Dios y Él me traiga consuelo, pero también hay momentos en los que necesitamos contar con un hermano. El mismo Señor Jesucristo lo vivió. Cristo no tenía necesidad de contarle sus problemas, sus dificultades a nadie. Él tenía una comunión perfecta con el Padre. Sin embargo, en muchas ocasiones Él llamó a sus amigos para decirles estoy afligido. En ocasiones Él mismo les dijo, vengan conmigo, mi alma está angustiada. ¿Me pueden acompañar? A veces uno necesita el apoyo de alguien. Y qué triste cuando uno muchas veces les quiere contar algo a alguien porque está afligido, porque está angustiado y lo que recibe es un regaño. Miren, mis hermanos, si Dios nos ha consolado es para que nosotros podamos servir a otros de consuelo. Y lo que les decía, podemos ver también el contexto tan amplio de esto. Esto no es simplemente el pastor, porque el pastor no ha pasado por todas las dificultades de esta vida. Pero yo me imagino que entre todos como iglesia y como cuerpo podemos decir que, hombre, si yo no he pasado por esta situación, puede ser que haya un hermano allí que sí ha pasado por esa situación. Dios lo ha consolado. Ese hermano puede consolar a este hermano que está pasando por esa situación. Mis hermanos, podemos ver nuevamente, si una persona está en dificultades, sea por lo que sea, una vez más, sea porque ni siquiera entiende lo que está pasando, o hasta podría ser una corrección, una disciplina, pero es momento de ¿qué? De consolar. Es momento de traer aliento. Es momento de decirle a ese hermano, a esa hermana, mira mi hermano, yo sé lo que estás viviendo, yo también pasé por lo mismo y Dios me alentó de esta manera, Dios me consoló de esta manera.
Espero que este segundo punto haya quedado claro. Entonces notemos, hay que corregir, claro, en ese sentido, ¿qué significa? No podemos dejar a las personas sufriendo, pero ¿de qué manera? Consolando con el consuelo que Dios nos da. Esto nos lleva al último punto, y de hecho para mí quizá el más fuerte, corrigiendo la debilidad con ternura. Y creo que es el punto más fuerte porque precisamente, ya lo vamos a ver en un instante en el texto, habla de debilidad, pero la pregunta que surge inmediatamente es ¿a qué debilidad se está refiriendo allí la palabra de Dios? Se utiliza una palabra, cuando estudiamos Santiago hablamos un poco sobre esto, un poco del contexto tan amplio de esta palabra. Ciertamente esa palabra puede significar debilidad física, es decir, es una palabra que se puede utilizar hasta para una persona enferma, pero la pregunta es, ¿se está refiriendo realmente aquí a enfermedad? El contexto no nos lo permite porque se está refiriendo a cosas que deben de ser corregidas y una enfermedad no se corrige. Se ora para que Dios en su gracia y misericordia pueda obrar, pero corregirse no. Por eso, de hecho, también se puede utilizar esta palabra como para hablar de una debilidad material, es decir, no, de ser pobre, pero pues tampoco es algo que se corrija, o hasta de una debilidad intelectual que en sí misma no es mala, como cuando la palabra de Dios dice que no muchos de nosotros éramos sabios a los ojos del mundo. ¿Y qué escogió Dios? A lo débil. Entonces, el contexto no da para eso. Literalmente solo nos queda una opción, que es la más fuerte. Y que creo, y pues no solamente yo lo creo, según los expertos, es realmente a lo que apunta todo esto. Corrigiendo la debilidad con ternura, porque se está refiriendo a debilidad moral. Y creo que nuevamente es la parte más fuerte, a veces hasta para nosotros como cristianos. ¿Hay inmoralidad en la iglesia? Creemos que no. Ya todos hemos luchado y lidiado con todos nuestros pecados y nunca fallamos. No es fácil, pero es la realidad. Nuevamente, la iglesia no es un lugar de personas perfectas. Y yo pienso que a veces el problema es ese, porque, miren mis hermanos, y no es para que lo vayamos a hacer aquí, porque precisamente no creo que tengamos la madurez, y me incluyo, suficiente para que empecemos aquí a hablar de nuestras fallas o de nuestras debilidades. Pero si en lugar a veces de hablar de nuestras virtudes o de presentarnos tan perfectos, o a veces pasa con el que está predicando, que como que se tiene que mostrar tan pulcro, tan impoluto, como tan santo, miren mis hermanos, todavía luchamos con nuestro carácter moral, ¿o no? Todavía tenemos debilidades. Y si empezáramos a hablar de todo esto, alguien diría, no, pues nos escandalizaríamos. Leamos la Biblia. ¿La Biblia es un libro de personas perfectas? La Biblia no se escandaliza de eso. La Biblia nos muestra hasta dónde podríamos llegar. Y no es para justificar, sino para mostrarnos nuestra debilidad. De hecho, más bien como diría la palabra de Dios, tengamos cuidado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Miren mis hermanos, tú y yo podríamos caer en lo más bajo de este mundo. Y quién sabe con cuántas luchas, o mejor, con cuántas situaciones estemos luchando, todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice la segunda parte, perdón, la tercera parte del versículo? Cuiden con ternura a los débiles. Y nuevamente allí esa debilidad está hablando literalmente de moral, de personas que pueden estar cometiendo pecados. Nuevamente, mis hermanos, ¿no pasa? ¿Creen que no pasa? Pasa. Pero ¿qué hay que hacer con el pecado? Es que hay que exponerlo, es que hay que hablar del pecado. Hay que hablar del pecado, hay que decir lo que está mal. Yo creo que aquí siempre lo hemos dicho, cuando la palabra de Dios dice que algo está mal, está mal. Tenemos cuidado con ir al legalismo, que ya hay muchas personas que a veces quieren que uno diga que están mal ciertas cosas cuando ni la Biblia dice que están mal. Pero si algo la Biblia dice que está mal, está mal. Si la Biblia dice que algo es pecado, es pecado. Y cada que la palabra de Dios nos lo diga, hay que decirlo con claridad. Pero ¿para qué lo dice la Biblia, mis hermanos? Para decirnos que es que eso ya no pasa en los cristianos, que es que ningún cristiano falla. Mis hermanos, eso no es verdad. Cristianos verdaderos pueden estar en situaciones moralmente incorrectas. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Según este versículo, ¿qué? Cuidarlos con ternura. Pero ¿cómo le voy a mostrar ternura a una persona que está actuando de esa manera? A un sinvergüenza. Perdón lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo en este momento es como a veces se trata a las personas en la iglesia, ¿sí o no? Esos sinvergüenzas que mire cómo viven y que no les da pena. Miren mis hermanos, de algo estoy seguro.
Si una persona es cristiana de verdad y está viviendo una vida inmoral, esa persona no siente gozo, esa persona no siente paz. Y de hecho lo último que quisiéramos es maltratarla. Ay, es que nos van a acusar de que aquí toleramos el pecado y que mire, que alcahuetes, saben cómo vive esa persona y no les importa. Sí nos importa, pero es que creemos que quien cambia es Dios, quien cambia es la palabra. Y cada que la palabra de Dios diga que algo está mal, lo vamos a decir. Pero esas personas necesitan cuidado porque están enfermas. Esas personas necesitan ternura porque mis hermanos, porque están luchando, como también tú y luchamos, yo luchamos, o a lo mejor seamos tú y yo los que estamos luchando con esto y nadie lo sabe y Dios sí. Nos podría pasar, nos ha pasado. Nuevamente, ya aquí todos somos perfectos. O sea, nadie lucha en este momento todavía con su carne, con sus debilidades. Pero es que si los tratamos con ternura. De hecho, literalmente en el idioma original se utiliza una palabra que significa adherirse a esa persona o interesarse en esa persona para sostenerla. Hay una persona que está en debilidad, ¿qué hay que hacer? Hay que rechazarla, hay que ponerla en el banquillo de los acusados. Es más, hay que echarla de la iglesia. Sí, ¿dónde dice la palabra de Dios eso? Lo que pasa es que hemos confundido el contexto. Lo que hay que exponer es cuando hay una persona que está liderando y que está viviendo abiertamente en pecado, eso hay que exponerlo porque es muy diferente. Pero las luchas que tenemos todos mis hermanos, las luchas que puede tener cualquier hermano que todavía está en un cuerpo de carne, mis hermanos las tenemos. No podemos ser hipócritas y lo digo empezando por mí. Yo tengo mis debilidades, yo tengo mis luchas. Y solo Dios nos puede ayudar, pero también nos podemos ayudar entre nosotros, orando los unos por los otros. Y si de pronto en algún momento conocemos un caso, que hay que hacer interesarse por ese caso, no para, perdón lo que voy a decir, la palabra que voy a usar, no para chismear, no para exponer al hermano, no para avergonzarlo. Es más, si soy yo quien me doy cuenta, no para el próximo domingo empezar a hablar indirectas del que está viviendo de tal manera, lo que les decía, como los llaman muchos, el sinvergüenza o el no sé qué. No, mis hermanos, porque somos hermanos, porque hay veces, y muchas veces, hay ovejas que puede ser que están debilitadas, que están caminando cojas, pero son ovejas, que están manchadas, pero son ovejas. Literalmente dice, hay que estimar a esas personas, hay que interesarse por esas personas y hay que ayudar a sostener a esas personas. Yo quiero mostrarles que hay varios contextos porque alguien puede pensar que esto se está refiriendo a otra cosa, pero mis hermanos, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículos 1 y 2, Pablo dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Pero según este pasaje, esto se puede estar refiriendo más al primer punto. Lo que le digo, una persona que de pronto no sabe distinguir realmente. Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo. Voy a poner aquí un ejemplo. Yo sé que a veces me meto en camisa de 11 varas, pero pues mis hermanos, lo hemos hablado tantas veces a la luz de la palabra y no tengo temor. O todavía hay muchos, por ejemplo, muchos cristianos que todavía se preguntan, venga, yo puedo o no puedo comer morcilla. La palabra de Dios es clara, lo que nos contamina no es lo que entra por la boca, es lo que sale del corazón. Ya todos los alimentos han sido puros, limpios, y de verdad, pensar de que Dios me va a mandar al infierno por un pedazo de morcilla, un pedazo de chicharrón. Sin embargo, ese es el contexto de este pasaje. Pero otro creyente con una conciencia sensible o débil come solo verduras. No, yo qué tal comer una cosa de esas. No. ¿Cómo lo llama la palabra? Un creyente débil. Nuevamente, no estamos hablando aquí de algo que la Biblia claramente enseña que es pecado. Estamos hablando de esas cosas que a veces se nos han quedado de manera religiosa. Hay quien no come todavía la torta que le mandaron de la primera comunión del sobrino. Ok, no te la comas, mi hermano, pero te lo quiero decir con el corazón. Eso es una debilidad intelectual tuya. Un ídolo nada es. Un ídolo nada es. Si no te quieres comer los dulces que le regalaron a tu hijo en el colegio, en la escuela el 31 de octubre, no te los comas. Pero un ídolo nada es. Nosotros creemos que hay un solo Dios y que todo lo demás es engaño, es mentira y es falsedad. Pero si tú crees que de pronto se te contamina, pues bueno, mi hermano, no lo hagas. Pero para quienes entendemos que eso ya nada es, mis hermanos, nos comemos los dulces, las tortas, no, ni preguntamos de dónde es. Venga para acá que oramos por eso y listo, pa. ¿Cómo es chucutum pa adentro? Miren, mis hermanos,
¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Hay que instruir en esto. Lo que realmente nos contamina es el pecado. Lo que realmente nos contamina es lo que sale de adentro del corazón. El odio, la amargura, la rencilla. Todas esas cosas que realmente contaminan. Y Dios nos ha dado la sabiduría para entender eso. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Corintios, 1 capítulo 9, versículo 22? Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que corregir y llevar esa debilidad a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hasta hay que rescatarlos de eso. Miren, mis hermanos, nuevamente, de verdad, preguntémonos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad. Y voy a poner nuevamente este ejemplo, perdónenme que lo ponga, pero pues yo crecí en un contexto muy legalista, donde morcilla yo nunca comí. No sabía lo que me perdía. Eso es muy rico. Y frita por la mañana el desayuno, así que es rica. Y lo quiero decir, o sea, a mí eso nunca me ha llevado a pecar. A mí eso nunca me ha hecho daño, mis hermanos. Eso no me ha hecho ni menos santo o más santo. No comerla no me hizo más santo, comerla no me hace menos santo. Ah, pero yo sí les puedo hablar de las cosas que sí me hacen daño. Yo sí les puedo hablar de las cosas que sí me afectan. Y no solamente me afectan a mí, afectan a los que están a mi alrededor. Y nada tiene que ver por lo que entra por la boca. Más bien muchas veces tiene que ver con lo que sale de mi boca. Muchas veces tiene que ver con lo que sale de mi corazón. Y con eso sí tengo que tener cuidado, porque eso sí es lo que hace daño. Eso sí afecta, eso sí daña. Y muchas veces terriblemente. Mis hermanos, sin embargo, ¿qué dice Pablo? Bueno, pero si hay una persona débil, pues hagámonos débil con el débil, pero para sacarlo de esa debilidad, para corregir esa debilidad y llevar a esa persona mejor a entender quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él es para nosotros. De hecho, creo que este pasaje nos lo dice de una manera tan perfecta. Para mí es quizá el pasaje más maravilloso, porque lo que les decía, nuevamente, ¿a qué nos está llevando todo esto? A entender que, una vez más, mis hermanos, la verdadera debilidad del cristiano no debe ser un plato de comida. La verdadera debilidad del cristiano con la que debemos luchar y con la que necesitamos ayuda, aún de nuestros hermanos, es con que todavía cualquiera de nosotros puede caer en el pecado más terrible. Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, lo que les decía, expónganlo, échenlo de la iglesia, pónganle en las orejas de burro. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino que con ternura y humildad. Si notamos que la Biblia lo enseña, ¿por qué? ¿Puede haber un cristiano en la congregación dominado por algún pecado? Le pasaba a los Gálatas, le pasaba a los Efesios, le pasaba a los Tesalonicenses, le pasaba a los Corintios. No estoy diciendo que esté bien, pero nos podría pasar a nosotros. ¿Y qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Los espirituales no son los que dicen, yo soy muy espiritual y no me puedo contaminar. Los espirituales son los que dicen, hay que ayudarlo, hay que acercarnos, hay que tratar a esa persona con ternura y humildad y por supuesto, y teniendo cuidado, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación, pero no está hablando aquí en el contexto de que no te acerques porque es que te va a contaminar. Lo que está diciendo es, recuerda que tú también podrías estar en esa condición. Recuerda que el caído podría ser tú. Recuerda que el que está dominado por algún pecado podría ser tú, o a lo mejor soy yo el que está dominado por ese pecado. ¿Qué quisiera? Que si alguien se da cuenta de lo que me está dominando, fuera una ayuda de un hermano o fuera una crítica de un hermano. Si fuera yo el que está siendo dominado por algún pecado, aún siendo hijo de Dios, aún siendo cristiano, porque me puede pasar a mí también. Y si alguien se diera cuenta, ¿qué quisiera yo que hiciera esa persona que se dio cuenta? Que hable de mí, que me critique, que me señale, que me exponga, que corra a contarle a Raimundo y todo el mundo, o que me ayude a volver al camino recto con ternura y humildad. Porque podría ser yo esa persona, podrías ser tú esa persona. Como dice el versículo 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Esa es la verdadera ley ahora de Cristo. Alcahuetes de pecados que nos llamen así, pero mejor sabemos que queremos ayudar a las personas que aún están en pecado, porque es real, porque suele suceder, porque queremos ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros, porque todavía cargamos con esto o ya no cargamos con el pecado.
Esa es la ley de Cristo, porque Él llevó todos nuestros pecados sobre su cuerpo y los puso en esa cruz. Porque aunque nos parezca increíble, pero es la realidad, es lo que deberíamos creer. Por ese pecado murió Cristo. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces dejemos que siga como va. No, no, porque Dios también quiere limpiarnos y perfeccionarnos y quiere que esto sea corregido. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Alguien diría, llegaste hasta el tercer punto y ya les cometiste un error, te faltó la última parte del versículo. No, es que la dejé para concluir. La última parte del versículo 5 del pasaje que estamos estudiando en Tesalonicenses, ¿qué nos dice? Primera a los Tesalonicenses 5:14 al final, sean pacientes con todos. Esto no se va a corregir de la noche a la mañana. Muchas veces es lo que les digo, a veces quieren que el pastor exponga todos los pecados. Dentro de 8 días vamos a hablar de todos los pecados habidos y por haber, y dentro de 15, dentro de 20. No, mis hermanos, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Todas estas cosas que hay que corregir no se corrigen de la noche a la mañana. Y así las corrijamos, lo que les decía. La casa a veces vuelve y se ensucia. A veces hay que volver a ordenar. Mis hermanos, se necesita paciencia. ¿Y con quién? Con todos. Porque puede ser que si no estamos de pronto débiles por un lado, otros estamos débiles por el otro. ¿Pero qué necesitamos? Corregir el desorden, corregir el desánimo y la debilidad, pero por sobre todo, paciencia, mis hermanos. Paciencia, porque todos estamos en un proceso. No lo sé tú, pero yo lo estoy. ¿Hemos sido pacientes con nuestros hermanos? ¿Hemos sido pacientes con nuestros hermanos desordenados? ¿Hemos sido pacientes con nuestros hermanos debilitados? ¿Hemos sido pacientes con nuestros hermanos desanimados? O quizá tú y yo somos de los que queremos, no, es que ya, pero es que mire cuánto lleva esa persona en esta situación. Mis hermanos, ¿cuánto lleva tratando Dios contigo y conmigo? Lo vimos en la enseñanza del miércoles. ¿Cuánto tiempo lleva tratando Dios con Abraham y Sara? Casi 25 años. Y no son perfectos. ¿Cuánto tiempo lleva Dios tratando contigo y conmigo? ¿Ya somos perfectos? Porque a veces nos desesperamos con nuestros hermanos a nuestro lado. La paciencia la necesitamos, no solamente para nosotros mismos, de hecho la necesitamos mayormente para los demás. Así que mis hermanos, queremos estar en una iglesia donde ojalá no haya desorden, ni desánimo, ni debilidad, pero si están estas cosas, queremos corregirlo, pero ¿de qué manera? Creo que este versículo cierra esta enseñanza, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra de Dios. Esa es la manera correcta para corregir todo. Mantente preparado, sea no el tiempo oportuno y allí está, corrige. Hay que corregir, sí. Reprende, hay que reprender. ¿Pero qué? Y anima a tu gente con qué? Paciencia y buena enseñanza. ¿Cuánto tiempo? Miren, mis hermanos, yo no sé cuánto tiempo me vaya a regalar Dios de vida. Y aunque es mi anhelo y deseo y le pido esto todos los días a Dios, yo quisiera predicar hasta el último día de mi vida. No sé si me permita llegar a viejo y seguir siendo pastor y predicando la palabra. Si Él así lo quiere, sería maravilloso. Pero miren, mis hermanos, mientras estemos en esta tierra y mientras Dios nos permita seguir reuniéndonos como iglesia y seguir predicando, siempre va a haber que corregir, como es el título de esta enseñanza, para que sigamos creciendo en la santidad. Pero como nos lo acaba de decir la palabra de Dios, con paciencia y buena enseñanza. Paciencia y buena enseñanza. Porque por más buenas enseñanzas que tengamos, siempre va a haber que corregir y seguir corrigiendo hasta el último día. Hasta el último día, porque hasta el último día vamos a necesitar la corrección de Dios. Hasta el último día vamos a necesitar seguir siendo perfeccionados y santificados. La corrección tiene como propósito llevarnos a ser más como Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. De hecho, déjenme decirles, nosotros debemos entender que para eso estamos aquí, ese es el propósito. El propósito tuyo y mío, no solamente del pastor, sino de todos como iglesia, es llevar a otros a ser como Cristo. Y lo voy a decir de esta manera y con esto cierro para que oremos y le pidamos esto a Dios. El propósito de un esposo es corregir a su esposa con paciencia, buena enseñanza, con humildad, porque ella también necesita corrección. El propósito de una esposa es corregir a su esposo con paciencia, buena enseñanza, con la gracia que Dios le da, porque ella quiere ver a su esposo también como Cristo. El propósito de los padres es corregir a los hijos de esta misma manera,
Es más, hasta un hijo puede corregir a un padre, pero con amor, con gracia, con misericordia, con la palabra. Es el propósito y debe ser el propósito principal de los líderes de la iglesia, pero también a veces el líder puede necesitar corrección. Si se equivoca, ¿de quién es responsabilidad? De la iglesia, aún corregir a su pastor. Con amor, con gracia, con misericordia. ¿Podría el pastor estar pasando por una situación de debilidad? O a veces necesita el pastor ser consolado. Todos. Pero esa corrección que nos va a llevar a vivir en santidad cada día más, solo puede ser con esa paciencia, con esa misericordia, con esa gracia que Cristo nos trata a nosotros. Espero que lo haya dicho de una manera tierna. Espero que nadie se haya sentido ofendido. Pero mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a corregir si hay algo deficiente en nuestras vidas, pero que lo hagamos de esta manera, con paciencia, con ternura, con amabilidad, que haya consuelo de parte nuestra para el que de pronto esté pasando un momento difícil. Y así sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Espero que me hayas ayudado a decir esto con gracia. Por supuesto, no sé cuántas personas, pero yo sé que muchos, si no todos nosotros necesitamos ser a lo mejor corregidos en alguna área particular de nuestras vidas, porque aunque tú nos has aceptado tal y como somos y tú ya nos ves santos, puros y perfectos por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, también somos conscientes y reconocemos en la realidad que vivimos y a la luz de tu palabra que todavía hay muchas cosas que deben ser corregidas, que necesitan ser corregidas en nuestra vida. Quizá lo que hoy necesitamos es aliento, consuelo, a lo mejor lo que necesitamos es ser fortalecidos en una debilidad. No sabemos, pero tú sí lo sabes. Yo no conozco cada problema, cada dificultad, no conozco cada situación, pero ayúdanos a ser una iglesia sana, una iglesia que entiende correctamente tu palabra, tu evangelio. Una iglesia que entiende que aquí no hay un grupo de personas perfectas, sí perfectas a tus ojos, pero que podamos entender que a nuestros ojos todavía somos imperfectos. Y que tú, que ya nos ves perfectos por la gracia de tu amado Hijo Jesucristo, que nos ha vestido con sus vestidos de justicia y santidad, pero tú sabes que todavía en nuestro diario caminar hay mucho que ser corregido. Así que ayúdanos, Padre Celestial. Danos la gracia de ser una iglesia que no aplasta, sino una iglesia que levanta. Una iglesia que fortalece, que ayuda, que consuela con amor, con gracia, con la misericordia que tú nos das, con la misericordia, con el consuelo que tú nos has tratado, para que asimismo esto se pueda ver reflejado. Y no solamente entre nosotros como comunidad, como iglesia, sino que aprendamos de esta tu palabra también para vivirlo allí, en la casa, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros familiares, amigos, vecinos, hasta que nos ayudes a entender que esta es la mejor manera de hasta tratar hasta nuestros enemigos. Porque al final queremos actuar con los demás como tú lo has hecho con nosotros. Porque tú eres un Padre lleno de misericordia, de gracia, de consuelo, un Padre que aún pasas muchas veces por alto nuestras debilidades, pero siempre trayéndonos a la luz de tu palabra, porque tú no te deleitas en castigar, tú no te deleitas en traer la vara. Aun cuando lo haces es porque es tu última opción y aún a ti te duele. Pero no es que tú pases por alto nuestras debilidades, sencillamente, y las metas por debajo del cajón, sino porque tú nos estás llamando constantemente por tu palabra, con ternura, amor y gracia, a ser corregidos. Ayúdanos a que esta sea la manera, que también nosotros lo hagamos. Que si necesitamos corregir algo en nuestra propia vida, o en la de otros, lo hagamos con todo el corazón, con toda la ternura con la que tú nos tratas a nosotros mismos. Gracias por tu palabra y por favor, ayúdanos para seguir siendo corregidos en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, en Cristo Jesús. Amén y amén.